de Dios tiene que ser hecha a la manera de Dios. Amén. Toda obra que nosotros hagamos a la manera nuestra está destinada, si se puede utilizar el término, a fracasar. Las grandes empresas empezaron de la nada, y llegaron a proyectarse como lo que ahora son grandes empresas, industrias, y quienes las manejan son grandes manejadores, pero empezaron de cero, porque tenían una visión clara de lo que querían, y llegaron donde llegaron. La iglesia del Señor es la empresa más grande e importante del mundo. Amén. Usted y yo somos sus empleados. Y son empleados que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo para que otros conozcan también esa verdad. Pero tenemos que entender que para que esta gran empresa no fracase, y de hecho no va a fracasar, pero hay que matizar eso, para que no fracase, nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Amén. A la manera de Dios. Y para llevar semejante trabajo, debemos entender algunas verdades, algunos principios, algunas enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó plasmada en este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Primero, cuando leemos Filipenses capítulo 2, donde acabamos de leer, encontramos una gran enseñanza, sobre todo en el verso 13, cuando dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vamos a observar algunas enseñanzas tremendas, y voy a ser breve, porque tenemos que entrar en los negocios de nuestro Padre, la asamblea. Lo primero que observamos aquí es que Dios es la fuente de todo lo que nosotros hacemos. Dios es la fuente de todo lo que nosotros hacemos. Debe ser Dios. Debe ser Dios el que se encargue de establecer las normas y las pautas respecto al trabajo que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es ese trabajo? Llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nada de lo que hagamos debe ser visto y considerado como un acto de buena voluntad del hombre. No lo debemos considerar así, sino que es Dios obrando por medio de nosotros. Es decir, nada de lo que usted y yo podamos hacer procede de nosotros. Procede de nosotros. Porque de nosotros no puede proceder nada bueno. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo a los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Es decir, somos unos inútiles. Lo único que nos hace útil es cuando Cristo viene a nuestra vida y Él comienza a producir en nosotros el querer como el hacer. De manera entonces que la fuente de todo lo que hagamos y lo que hacemos, ¿quién es? Dios. Amén. Cristo. Cristo. De nosotros no puede salir nada bueno. Y todo lo bueno que salga es porque Dios lo ha producido en nosotros. Amén. Porque Dios puso ese sentir en nosotros. Muchas veces hacemos obra, y eso conversábamos en la escuela dominical hoy, en la clase de los recién convertidos, de que muchas veces hacemos obra, y son malas las obras. Claro que no, excelente, hay que hacer buenas obras, pero las obras no salvan a nadie.
Las obras no salvan a nadie. Nosotros somos salvos para buenas obras y no salvos por buenas obras. ¿Lo cogió? Si no lo cogió, lo siento, porque el tiempo está corriendo. Pero es así. Entonces la gente cree que por hacer obra se están ganando un perdaño o se están ganando un lugar en la presencia de Dios. Cuando es todo lo contrario. Fue Dios quien hizo la primera obra para que nosotros fuésemos salvos. Amén. Y toda obra que usted y yo hagamos, debemos entenderla y la debemos ver en función de que Dios es el que ha puesto eso. Es Dios. Y si en un determinado momento una persona que no conoce a Jesucristo y hace buenas obras, cosas que vemos normalmente, gente filantrópica, gente ayudando a los pobres en el norte de África, en el Sahel, en Etiopía, en Sudán. Eso está bien. ¿Qué les parece? Me parece excelente lo que están haciendo. Pero sin temor a equivocarme, la mayoría de la gente que hace eso, lo hace tratando de impresionar a otros, llenar un vacío, llenar un ego, y si llegaron a ser católicos, y si lo son, tratar de ganarse un escalón al cielo, porque eso es lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Entonces, nacemos y crecemos con ese concepto, y todo lo que hacemos, lo hacemos en función de eso. Pero resulta que al cielo no se puede llegar por obra. Toda la obra que usted y yo hagamos debe ser el producto de Cristo viviendo en nosotros. Entonces, hermano, la obra de Dios hecha a la manera de Dios consiste en que lo que hacemos, lo reconozcamos que lo que hacemos es porque Dios vive en nosotros. Porque Dios es el que ha puesto ese querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce eso. Es Dios. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. Y tenga mucho cuidado cuando alguien le dice qué hermosa está, qué hermoso está. Oye, usted predicó bonito, pastor, qué palabra, y lo di una vez. Nadie predica como usted. Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo antepasado, se queda corto al lado suyo. Qué bárbaro. Hermano, ojo. Pastor, usted sí es bueno. Yo no he visto tanta buenura como la suya. Usted mire y dígaselo sin ningún temor, diga que se lo digo yo. No seas hipócrita, yo no soy nada de eso. Lo que tú ves en mí es Cristo viviendo en mí. Porque de nosotros no puede salir nada bueno, hermano. Porque lo acabo de leer, Pablo dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Inclusive, hermano, siendo redimidos, aún hay una naturaleza en nosotros. Y cuando se manifiesta la justicia, no es la justicia nuestra, sino la justicia de Dios. O sea, somos justos por el sacrificio que Cristo hizo, pero sin olvidar que seguimos enclavados en una naturaleza pecaminosa. Y podría seguir hablando mucho más, pero lo vamos a dejar ahí. Otro día hablamos más sobre eso. Sí, porque hay gente que vive. Mire, el asunto de las obras es un asunto que no es solamente en el mundo, en el sistema que nos rodea. Entre los cristianos evangélicos, entre nosotros mismos. Hay creyentes, aunque usted no lo crea, esto no es de Ripley, esto es verdad. Pero entre nosotros mismos, habemos gente haciendo obras, porque cree que entre más obras hace, más le cae bien a Dios. Y dice, pobrecito, no, hermano, usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Ya, si usted aceptó a Cristo por fe, de verdad, como dicen los cubanos, chicos, si usted lo aceptó de verdad en el corazón, hermano, usted no me tiene que convencer para decírmelo. Por sus frutos los conoceréis. Yo me voy a dar cuenta por sus frutos. Amén. Y usted no tiene que hacer ninguna obra. Hay gente haciendo obra porque cree que haciendo obra va a mantener su salvación o va a captar la salvación. No. Usted es salvo y usted lo creyó. Entonces manténgase firme. Manténgase firme. Y no trate de hacer el papel de ridículo, porque algunos hacen el papel de ridículo tratando de impresionar a Dios. Y a Dios no se le puede impresionar.
Dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo estoy sentado allí, aunque literalmente no lo estoy, pero en espíritu estoy, hermano. Y llegará el día en que esa verdad profética se va a concretizar cuando Cristo venga y me lleve. Y eso va para todos. Pero por el momento, no pretenda hacer buenas obras para estar más cerca de Dios. Es que usted está pegado a Dios. Usted está sentado con Él. No sé qué sentido tiene hacer obra para estar más cerca de Él cuando yo estoy sentado con Él. Cambia el chip. Lo segundo que el apóstol habla aquí, primero que Dios es la fuente de todo lo que hacemos, porque Dios dice, es el que en vosotros produce, Dios. Pero también todo lo que hacemos y tenemos viene de Dios. Nada de lo que usted tenga es suyo, ni su vida. El día que Dios diga, c'est fini, vous partez al cielo. Se acabó. El amor, qué amor. La vida, inclusive, es de Dios. A usted no le pertenece su vida. El día que yo diga, te llegó la hora, te llegó la hora. Y no hay nada ni nadie que te libre del día que te muere. ¿Sabe que usted se va a morir un día? Pues entonces se lo digo si no lo sabe, nada más lo sabía un hermano. Hermano, usted se va a morir un día. Despierte, llegue. Tierra llamando a Marte. Hay gente que se bloquea y no cree esto, pero se va a morir. Se va a morir. La pregunta es cuando se muera, ¿a dónde usted va a ir? No, aquí se terminó todo. Aquí por eso es que... No, aquí no se terminó todo. Aquí es ahí es cuando empieza la verdad. Y a la gente le anda huyendo a la muerte. Se cuenta un chiste. Vamos a ver si se ríen. Y dice que la muerte dijo, voy por fulano. Vamos a poner el nombre. Juan Carlos no. Federico, voy por ti. Y la muerte dice que vino a buscar a Federico, se le dio la orden a la muerte, ve por Federico. Y Federico dice, oye, vienen por mí hoy. Y Federico dice, no, yo no me quiero morir. Y quería escaparse de la muerte. Y Federico dice, ¿qué hago ahora? Y la muerte venía y la muerte tocó. La muerte. Y Federico dice, y la muerte. Yo no quiero morir. Y vi un poco de coco. ¿Sabes lo que es el coco? Coco, ¿no? Eso de la palma. Y vio un coco así. Estoy viendo uno allá en el fondo también, más o menos como ver a William. Así. Y dice, este coco, y se metió entre el coco. Y como él era cocobolo, dice, la muerte me agarra. Y se escondió entre el coco y dice, la muerte dice, oye, este no está, yo vine a buscarlo. ¿Y dónde estará este? Pero yo no me puedo decir nada, aunque sea un coco me llevo. Y resulta que el coco era él mismo y se lo llevó. Cuando la muerte viene no hay nada ni nadie que la detenga. Todos nos vamos a morir. Dios, hermano, todo lo que tenemos viene de Dios, inclusive la vida, todo. Y debemos ser agradecidos con Él. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, hermano, que nada de lo que podamos hacer o lo que tengamos, por bueno o por malo que sea, va a cambiar lo que ya Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Nada va a cambiar. Hay gente que trata de cambiar las circunstancias. ¿Que Dios puede hacerlo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es el que tiene el control de las cosas. Amén. No usted ni yo. Usted no controla su vida. Sea cristiano o no lo sea, Dios controla su vida. Y el día que Él diga, se finí,
C'est fini. Cuando Él diga, aquí acabó todo, acabó todo. Pero muchas veces nosotros queremos controlar nuestra vida. Y no funciona así, y hay que tener mucho cuidado. Lo vuelvo a leer lo que dice Filipenses, capítulo 2, 12. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él, hermano, Él produce vida. Él permite algunas situaciones en nuestra vida. Permite algunas situaciones a veces difíciles de entender. Porque Él es el que controla el existir del hombre. Amén. Y aunque Dios le ha dado cierta libertad al hombre para determinar y tomar ciertas decisiones, en términos generales, independiente de todo eso, Dios es el que tiene el control sobre todo. Amén. Entonces, si nosotros vamos a obrar, a hacer la obra de Dios, debemos entender esto, que no hacemos lo que queremos ni lo que podemos hacer. Es Dios quien ha determinado que hagamos algunas cosas. Y cada uno de nosotros debe hacer su parte. Debe comprender cuál es su lugar en esta iglesia. Aquí no estamos para perder el tiempo, hermano. Amén. Aquí estamos para hacer lo que Dios determinó que hagamos. Si usted no hace su parte, Dios por eso no se va a enojar. Ni su plan se va a truncar. Él va a cumplir su propósito. De alguna manera u otra lo va a hacer. Pero debes entender que Dios te puso con un plan y un propósito en esta iglesia. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Y ese es el problema de nosotros. Que cuando Dios comienza a operar y a obrar en nuestras vidas, nosotros nos resistimos al cambio. Y comenzamos a quejarnos. Y comenzamos a señalar que aquello, que lo otro. No, señores. Cuando actuamos de esa manera, entonces la obra de Dios no se puede realizar correctamente. Amén. No se puede realizar correctamente. Es Dios entonces, hermano, a quien nosotros nos debemos. Vamos a leer nuevamente y con esto voy concluyendo este punto para entrar en el último, porque quiero ser breve. Ahí mismo en Santiago, capítulo 1, 17. Toda buena dádiva y todo don bueno viene de Dios. Es decir, nada de lo que usted tiene viene de usted. Todo viene de ¿quién? De Dios. Todo don, toda dádiva viene de Dios. Y decimos, sí, yo tengo este talento, tengo este don, y nos pavoneamos. Pero no entendemos que eso nos lo dio Dios. Lo que los millonarios tienen viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo don y toda dádiva desciende de los cielos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo. La esposa que Dios me dio viene de Dios. Los hermanos problemáticos que tenemos en ella vienen de Dios. Son problemáticos, pero son los que Dios nos entregó. Porque si Dios me los entregó es porque Dios los amó primero. Por tanto, yo también tengo que amarles. Hay hermanos difíciles de amar. Hay hermanos difíciles de soportar. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Eso significa que los odio? No, es que esa es la verdad. Y cuando Dios te llama al pastorado, Dios te prepara y te capacita para eso. Si tú no eres capaz de amar a los hermanos, de soportarlos, entonces tú no eres capaz de estar donde Dios te ha puesto. Ahora, tú te preguntas, ¿será que si Dios no es capaz, yo no soy capaz de amar? Yo no sé por qué estoy donde estoy. Muchas veces estamos ahí, hermanos, por sentimientos, por emociones, porque, bueno, me gusta hacer aquello. Cuando eso es así, hermano mío, no viene de Dios. Y aunque aparentemente estás haciendo algo bonito, vas a fracasar. Porque lo que viene de Dios es perfecto y es agradable.
La obra de Dios tiene que ser hecha a la manera de Dios. Debemos entender que los dones y talentos que tenemos vienen de Dios y los tenemos que utilizar correctamente. Los músicos tienen que hacer su trabajo. Los maestros tienen que hacer su trabajo. Y todos los que tienen una función en esta iglesia tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien. Amén. Algunos dicen, pero es que yo no soporto. Mira, si Dios te puso allí, hermano, pídele a Dios que te dé la gracia, pídele a Dios que te dé la fuerza. Dios nunca nos prometió solucionarnos los problemas. Nunca nos prometió eso. Él lo que nos prometió era que estaría con nosotros hasta el fin. Eso significa que si Él está conmigo, entonces, hermano, con esa capacidad que Él me ha dado a mí de decisión y de criterio, yo tengo que ir solucionando mis problemas. Pero resulta que vamos y decimos, Señor, soluciona mis problemas, Señor, por favor, y ahí estamos. Y somos unos pedigüeños. Y Dios dice, ¿qué pasó con los dones y con los talentos que te he dado? ¡Úsalo! Usa tu imaginación, usa tu creación, usa tu criterio. Pero hoy tenemos cristianos, hermanos, que parecen sin... ¿Cómo se llama ese animalito que se pega a la piel? Que chupa la sangre. Sanguijuela. ¿Cómo? Sanguijuela. Sanguijuela. ¿Seguro? Sanguijuela. Yo mejor no lo digo porque... Y están ahí chupando, y chupando, y chupando. Dios no quiere que seas un chupador. Dios quiere que tú te autodetermines. Que tú digas, Señor, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Todos viven pidiendo, Señor, resuelve mi problema. En el mundo, dice Jesucristo, todo les irá bien. ¿Cómo que me, hermano? No dijo eso. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Confiad, yo he vencido. Y si yo he vencido, ustedes también pueden. Pero no esperes que el Señor te quite las piedras del camino. No esperes que el Señor te cargue. Habrá un momento en que Él te tomará en sus brazos, pero no siempre será así. Tienes que entender, hermano, que en esta vida vas a tener pruebas. Y si tú no lo entiendes, entonces no vas a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Tercero, lo otro que vemos aquí, el querer hacer lo bueno, practicar la palabra viva en nuestro ser, es una obra del Espíritu Santo. Por eso es que dice que Dios es el que pone el querer, hermano. Amén. Él es el que pone ese sentir, el querer hacer lo bueno. La gente piensa que porque hace cosas buenas es porque es bueno. No, usted no hace nada bueno porque sea bueno. Usted lo bueno que hace es porque Dios produce eso. Y luego usted funciona. Ay, pero no sé, la gente del mundo también hace cosas buenas. Eso depende. Depende. Porque hacer bueno, hermano, o por lo menos hacer un ejercicio de ayudar a todo el mundo, inclusive dar todo lo que tengo, mi millonada a todo el mundo, eso depende. Son acciones, pero ¿qué mueve esa acción? Lo que mueve la acción es lo que va a definir si es malo o es bueno. Y todo eso es lo que nosotros definimos como bueno, en realidad no es bueno, sino que está movido y motivado por egoísmo. Como decía al principio, porque mucha gente piensa que por hacer esto se está ganando una escalera al cielo. Para los que son menos religiosos, es una manera de llenar su autovanidad, para autocomplacerse. Y al final, hermano, no lo está haciendo porque realmente sea bueno, porque es bueno solamente Dios. Pero el verdadero creyente, cuando funciona, cuando hace algo que nosotros señalamos y denominamos como algo bueno, no es porque salió de Él, sino porque Dios operó en Él y puso eso en Él. Amén. Cuarto, todo lo que hacemos y hagamos está perfectamente marcado en su divina y perfecta voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su perfecta voluntad. Todo lo que hagamos debemos hacerlo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Hay gente que está como pensando, es que eso es lo que yo quiero, que piense, que se rompa la cabeza. Yo hoy que estaba hablando de la clase me decía Juan Carlos,
Y lo digo Juan Carlos públicamente, no tiene por qué avergonzarse. Pero Juan Carlos dice, ay pastor, ahora sí estoy, porque yo pensaba otra cosa, que, uy, para eso estamos, para aprender. Aprende usted y aprendo yo. Aquí yo no sé más que ustedes. Aquí yo no sé más que ustedes. Puede ser que ustedes sepan más en algunas cosas, puede ser que no. Pero bueno, volviendo al punto. Todo lo que hagamos lo debemos hacer en función a la voluntad de Dios. Puede ser muy lindo todo lo que usted quiere hacer, pero si no es la voluntad de Dios, simplemente no es la voluntad de Dios. Pero es tan lindo lo que voy a hacer, es tan tremendo. Mire, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero si no es la voluntad de Dios, entonces mejor no lo haga. Dice el dicho que no todo lo que brilla es oro. Puede ser muy bonito, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, entonces simplemente no lo hagamos. No lo hagamos, porque la obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios y sujeta a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? A veces Dios es permisivo en el sentido de que Dios permite algunas cosas, pero lo permite para darnos una lección. Para que aprendamos una lección, eso lo hablábamos en la Biblia, la voluntad permisiva de Dios. Ahí estaba Ezequías, Dios le dijo, arregla tu casa porque te mueres, te vas a morir. Le pasó como el cargo. Pero el hombre se humilló, él fue y lloró y clamó. Claro, él fue un poco egoísta, pero clamó. Y Dios escuchó su oración. Y Isaías, cuando ya iba saliendo, cuando ya iba... Dios le dijo, ve y dile que le doy 15 años más. Y le dio 15 años. Pero esos 15 años fue una tragedia, aunque no la vivió él, sino los que vinieron luego. Mejor, hermano, me hubiera muerto. Sí, como usted lee la historia, va a ver lo que pasó luego, por consecuencia de eso. Ahora, Dios le enseñó una lección a él. Y Dios se lo dijo, a ti no te va a pasar nada de estas cosas, pero a los de tu descendencia le va a pasar esto, y mire todo lo que sucedió. No todo lo que es bonito significa, hermano, que sea precisamente la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Cómo debo hacerlo? Es importante preguntarle, eso es lo que enseñamos nosotros. Antes de tú orar e interceder y clamar y hacer, entre comillas, guerra espiritual, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere. Y se va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos años pidiendo por algo que ya Dios desde hace 20 años atrás te hubiera dicho, no es mi voluntad. Pregúntale, Señor, mira, antes de empezar este camino tortuoso de la batalla de oración, dime si ella va a ser mi esposa. Dime si ese es el empleo que tú tienes para mí. Dime, Señor, si debo hacer aquello, debo hacer lo otro. Mire, yo le puedo asegurar, como que me llamo Tomás Rodríguez Coronado, Moreno Morán, hijo de Dios, que Dios le va a responder. Lo va a hacer, hermano. El problema es que o somos perezosos, o somos unos ignorantes al orar, o simplemente sabemos que mejor no hago silencio porque yo sé lo que Él me va a decir. Y prefiero decir, Señor, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, Señor, sí, reprendo al diablo, que bla, 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 bla. Señor, muchas gracias, no tengo tiempo, espero que me responda. Y ¡pum!, se van. No esperan que Dios les responda. Porque sabe que Dios le va a decir, no, esa no es mi voluntad. Todo lo que hacemos y hagamos está perfectamente marcado en su divina y perfecta voluntad. No es cuando yo quiera, no es cuando tenga tiempo. No es por ser bueno, sino por su perfecta voluntad. Y su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 2, vamos corriendo. Capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, no linda, no bella, sino agradable y perfecta.
Puede ser que algo es desagradable, pero es agradable para Dios. Puede ser que algo, hermano, sea bonito, pero no perfecto. La voluntad de Dios llena ese. Esos son dos requisitos: agradable y perfecta. No es bonita. Lo bonito será cuando tú hagas la voluntad. Entonces será bonito. Conclusión. Hudson Taylor, misionero a la China, dijo: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios. Hudson Taylor, misionero a la China, al interior de la China, nació en 1832 y murió en 1905. Y cuando usted ve la historia de este hombre, cuando usted lee la historia, la biografía de Hudson Taylor, cuando usted ve los documentales de Hudson Taylor, cuando usted ve la película de Hudson Taylor, hermano, a mí me hace llorar y a mí me hace reflexionar, porque él, sin mencionar a los apóstoles, que maravilloso, pero en siglos pasados este hombre se fue a la India sin tener nada, sin tener recursos, habiendo sido abandonado, pero dijo: Dios me llamó, y si Dios me llamó, nada me va a faltar. Cierre sus ojos por un momento. Oh Señor, gracias